Conchita, espera, antes de continuar, una presentación. Un miliciano del Rosa Luxemburgo, Marcelo Usabiaga, 98 años. El comandante era de mi pueblo, paisano mío, Cristóbal. El comandante era Cristóbal, el ayudante que tuvo la Guerendey, que fue juez de Irún, Nicolás Guerendey, capitán general de la Guardia de San Sebastián. Yo soy de Irún y claro, pues, aquí me tenéis, para saludaros y vamos a disposición. He pasado 21 años preso con Franco. No voy a la receta porque no es conveniente saberla, pero bueno. ¿Cuántas veces te llamó Carnero? ¿Qué? ¿Cuántas veces te llamó Carnero el comandante? A mí no, la verdad es que en el Rosa Luxemburgo yo estuve en Te lo digo porque en el libro, él cuando quería decirle a alguien algo, le llamaba Carnero. Pero voy a explicarlo por qué. Yo evacuo de Irún. Veo al hospital francés, estaba de una bala. Me salvo de eso y me voy a la zona republicana, a Barcelona. Yo solo, mi familia, mis padres y mis hermanos, pues, por su lado. Yo llego a Barcelona. Me alisto en la columna Ramón Casanellas. Y me voy al frente de Madrid. Y hago toda la guerra en ese frente, menos cuando quiero ser piloto, pido un puesto para ir a la escuela de pilotos, Albacete, llego a Albacete y llego tarde, porque estamos en la defensa de Madrid, y no puedo volver a Madrid, entonces voy a Barcelona. Y estando en Barcelona, yo soy íntimo amigo del hermano de Cristóbal Aragonea, Josécho, que no sé, ha trabajado aquí en comercio en San Sebastián, en la calle Mayor. Y estando con José Cristóbal en Barcelona, pues digamos, yo soy de la ejecutiva, era antes de la guerra, de la ejecutiva de la Juventud Comunista, del CARI, de Irún. Y claro, yo me presentaba a mis compañeros. Y entonces me dice José Cristóbal, oye, me ha escrito mi hermano, Manolo, el comandante del Rosa Luxemburgo, diciéndome que aquí no pintamos nada, que me marche a Bilbao. Así es que nos ha llamado, y yo digo, joder, ¿cómo vamos a Bilbao? ¿Quién lo arregla todo? Y Manolo Cristóbal, siendo comandante del Rosa Luxemburgo, preparó toda la documentación, nos la mandó a través del gobierno vasco, una delegación que tenía en el Paseo de Gracia, en Barcelona, a José Cristóbal y a mí, la documentación para ir a Bilbao, que había que defender Bilbao. Y don José Cristóbal y yo fuimos a Bayona. En Bayona cogimos un barquito, de mala manera llegamos a Bilbao, un temporal terrible, y es cuando me voy a Rosa Luxemburgo. Voy al cuartel que tenía detrás del ayuntamiento, me presento, hombre, Manolo, era un tío amigo mío, claro, mucho mayor que yo. Tenía entonces 19 años, cumplí 20 en Madrid, en el frente de Madrid, y él tendría pues 30 años por ahí. El caso es que yo me voy al cuartel, allí al Rosa Luxemburgo en Bilbao, detrás del ayuntamiento. Y de allí me mandan a Marquina, con su hermano, con Josécho. A Marquina, a Urberbago Uvilla, un balneario que había allí, y allí empiezo a hacer siendo soldado Y entonces Manolo Cristóbal, que sabía que yo había trabajado en el periódico Javi Roja, aquí en San Sebastián, y que era medio periodista, medio aficionado, pues me dice, oye, te vas a encargar de sacar una revista del Rosa Luxemburgo. Y estando en Marquina, mi trabajo en el Rosa Luxemburgo era ir como soldado al frente de Marquina y el día que me quedaba libre, dedicarme a preparar el periódico ese. Pero en ese tiempo, recordaréis vosotros, si no os lo recuerdo, en Bilbao pasó un suceso gravísimo. Y es el siguiente. Estando reunida la comisión ejecutiva de la JSU, preparando la fusión de la JS y de la JC en la calle de la número 3, segundo piso,
Pues un batallón, se dice que el MEAVE, entonces sabe seguro que era él, mandó un proyectil del 22, grandísimo, y lo limpiaron, no sé de qué manera. El caso es que lo tenían allí en la sala de juntas, en la calle de Arenal, tenían el proyectil de 22, así de alto, grande, como recuerdo de un batallón MEAVE. Y estando reunida la ejecutiva de la JSU con dos delegados en Madrid que llamaron y vinieron en avión a Madrid, a Bilbao, estalló ese proyectil. Nunca se supo cómo estalló. Porque está parte de la comisión investigadora, estalló luego y no hemos salido nunca. El caso es que mató a los dos, a Mayado y a Cuesta de la ejecutiva de España, de la JSU, les mató. A 3 barrios los partieron también de Baracaldo. Hasta la calle de Rentería, de aquí, la que de aquí, o no, de Ibar, una catástrofe. Y entonces Juanito Cámara, que era un compañero mío de la ejecutiva, de la JSU y de la JC, conmigo, se acordó que yo estaba en Marquina, en el Rosa Luxemburgo. Y entonces fue él en persona a Marquina, a Echeverría, a Marquina Burgaba, y habló con Manolo Cristóbal y le dijo, mira, ha pasado esto, le contó lo que pasó. Eso no entre ellos. Total, que me cogió a mí y me trajo a Bilbao. Y entonces dejé yo el Rosa Luxemburgo por esas circunstancias. Me incorporé a la ejecutiva de la JSU, con la catástrofe que había pasado. Y entonces yo, al fin, ya no explico lo que pasó, porque estaba ya la ejecutiva de la JSU, me encargaba una revista, saqué una revista llamada El Pionero, que se hizo famosa por era todo, la historia de España en dibujos, todo en dibujos, total. Y toda la campaña del norte en la ejecutiva de la JSU. Reuniones del Frente Popular, reuniones del gobierno, reuniones de la Juventud Libertaria, en fin, todos esos follones que había entonces. Y perdimos Bilbao. Y a mí me pilló la pelea de Bilbao bajando de Archanda, porque, oye, bajando de Archanda, pues, y evacuamos, estuve en Casturdiales, estuve en Santander y en el Gijón. Salí de Gijón, en la JSU, con un tal bueno en Bilbao, que era un poco confiado. Yo, como había perdido Irún, había venido del centro, le dijo, oye, que viene un tío. Vamos a... Y el JSU tenía, en el gobierno de Asturias, tenía un ministro, Falín, bueno, ministro, como se llame, un consejero. Le dije, mira, él me decía que Falín me ha dicho a mí que tenemos barco. No te fíes, le decía a este bueno. Yo vengo de Irún, perdido, de Barcelona, que no me fui un pelo. Total, que al final pidió una entrevista con Falín y fuimos bueno y yo a hablar con Falín en el gobierno de Asturias. Esto, si Gijón se perdió en octubre del 37, pues esto sería últimos de a primera. Pues estaban en la Morevieta y estaban, digo, en el pueblo anterior a Gijón. Y bueno, la entrevista, sí, tranquilo, que habrá un torpedero y no sé qué. Y ese día la aviación fascista bombardeó el Musel y hundió el Fiscal, que estaba allí el Fiscal. Y un submarino lo dejó averiado. Y no dejó más que un torpedero vivo. Y yo le dije, bueno, un torpedero será para el gobierno, ¿qué te crees tú? Total, que bueno, confiado, oye. Y yo me acuerdo de ese día, el último día de Gijón, que habló con un capitán de carabineros de Barcelona, paisano mío, y me dijo, oye, no ni un barco aquí, está jodido y tal. Y vamos a otro sitio. Vine vicioso al puerto que te digo, a Gijón. Y no había nada allí. Total, que le dije, bueno, mira, si quiere viene, si no, yo a la tarde a las 6 me marcho al Musel, a ver si hay allí un barco. Y el último día de Gijón, la víspera de entre años en Gijón, Paco Bueno, su padre y yo fuimos a Musel. Y no nos dejaron entrar, había una ametralladora y un fusil ametralladora allí, emplazado. Era a las 6 de la tarde. Y mira qué casualidad, por eso somos de Irún, nos tocó que un amigo mío de Irún estaba al frente de la ametralladora. Era de Batallón de Bañaga, que Batallón de Bañaga se retrocedió hacia Avilés, a ver si embarcaban a Avilés, y destinó esa ametralladora con un piquete de soldados para estar en el museo por si fallaba a ver qué la museo.
dijo, no puedo dejar, joder, Pepe, le da Pepe de asco. Entonces, ya, no se contar. Y resumo, eso ya a las 6 de la tarde, embarcamos había un barco grande en María Santos, le dije, huyendo grande ni hablando pequeño. Así que tal. Y montamos en el Toñín, no tengo el nombre. Y casualidad, el Toñín nos cogió el prisionero de Cervera, a la salida del puerto. En el Toñín había 200 tíos en la bodega. Estábamos ahí en la bodega y había en la cubierta 5 o 6 mujeres llorando y nos cogió en Cervera prisioneros a la salida del puerto. Y nos mandó ir arriba de Seña. Y nos dijo, oyendo desde abajo nosotros, si os desviáis de la ruta, cañando, pues os hundimos. Y ahí en el barco se creó un problema terrible. ¿Qué hacemos? Gente que quería no jugarse la vida y entregarse, y gente que no quería por eso. Y tuvimos la suerte de que en ese barco iba el coronel Ibarrola, que era un capitán de la Guardia Civil, que luego fue coronel, y se dijo, el militar de más alta graduación que está al cargo del barco. Y ese Ibarrola tenía la opinión de escaparse, afortunadamente. Tan lejos fuimos, tanto miedo teníamos que llegamos a Irlanda. A Irlanda. Y en Irlanda nos quedó un pesquero francés que venía de pescar en Gran Sol y nos quedó parado tan bueno. Yo ya estaba en la bodega de la escalera y bajó unos soldados. Yo jugaba francés bastante bien, pues se apurré con él y total, llegamos un tanto con ese. Le damos el fusil ametrallador, los fusiles, la munición, a cambio de, cuando llegamos en Vuelto a Loriana, Bretaña, no nos entregamos a la autoridad francesa. Él nos sacaba del barco de extraperlo y nos guardaba hasta que pudiésemos escapar. Pues yo le decía, bueno, que no, que si nos meten a un campo por ahí, nos llevan prisioneros a España. Y no, yo quiero contar que eso nos hizo, se llevó las ametralladoras. Nos llevó a Lorian, desembarcamos en Lorian, y Lorian nos llevó una grúa arriba, desembarcaron 200 y pico allí, nos llevaron a su sitio, y nosotros, en la bodega, cuando nos cogió toda la gente, con los soquetos, los hijas, los pulseras, el dinero, todo, y yo me encontré un sitio con 100.000 o 10.000 o 5.000 francos, no sé cuánto, mucho dinero. Y con ese dinero estuvimos 8 o 9 días en Lorian. Y se acabó. Yo pasé a la deja y luego, digo, pues alguno quiere ser ciclista, pues que se vaya a la bicicleta. Yo me salvó la vida por ser ciclista. A los 15 años corría en bicicleta por aquí yo. Y en la descarga, en la cuesta que hay aquí en Rentería, iba segundo, con tan mala suerte que me caí, desmayé. Me rascó la cadera hasta el hueso. Y me llevaron a la Cruz Roja, llegué segundo, me dieron un tubular de premio. Llegué a la Cruz Roja, me curaron, la monja, yo muy vergonzoso, bájate los pantalones. Total, que me curé. Y mira, por lo menos un tiro del que veía en la guerra. Y la misma monja. ¡Hombre, Marcelo, estás aquí! Total. Me cura, yo me dejo salir con las muletas, estoy trabajando ahí en lo que podía, y cuando se pierde, pues voy a Fontarrabía, embarco en una lancha y a Francia, y de Francia ya mi familia está en Barcelona, a Barcelona otra vez, y no cuento eso. Pero al final de la guerra, por ser ciclista, pues digo, si queréis ser ciclista, no me dejéis de serlo. La acusación que tiene del ejército es que Nirún, y era un dirigente de la Juventud Comunista, que había intervenido en los fusilamientos del pueblo y que había intervenido en el incendio del pueblo. Tiene una acusación de ser, pues fíjate, al paredón, y asumieron unas palizas allí en el Portacel en Valencia, leña y ya nada, y yo no, ¿qué voy a decir yo? Que aparte no va a verdad. La monja. Y no me acuerdo de la monja, no, hombre. Y me acuerdo un día de la monja, Carmen. Y cuando me llevaron, oiga, ya no está la Cruz Roja, digo que está en la calle Fontarrabía, y pregunté por Sor Carmen a ver qué hizo con Marcelo Soriaga. Y a los 8 días al chaval, me llamaba el chaval,
has tenido suerte. La mujer ha contestado que efectivamente te evacuaron allí en herido una bala a un barquito y a Francia. Y pues te lo digo porque a los 60 de cristal a correr. Y no hay eso, que no doy la receta a nadie. Muerto de hambre, pesar 15 kilos menos de botón. La mujer más cercana, una monja de 65 años. He conocido las capitales de Valencia, de Barcelona, de Zaragoza, de Albacete, de Córdoba, de Madrid, Pontarreta, Venta de Baños y de Puerto de Santa María. Después el último Puerto de Santa María. Se me quedó que te está poniendo.